Buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su fonoteca, adscrita a la Coordinación Nacional de Difusión, les da la más cordial bienvenida al seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2023. Para conducirlo, se queda con ustedes el doctor Benjamín Muratalla. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos como siempre a este seminario de Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México 2023. Es verdaderamente grato encontrarnos como siempre cada martes aquí a las 5 de la tarde. Este seminario que apareció por el confinamiento y hemos logrado darle continuidad durante todos estos años, ya vamos para 3 años con este seminario, siempre tratando de ofrecerles temas de relevancia en cuanto a la investigación, al análisis, a partir de diferentes enfoques de las distintas músicas que existen en México y, por qué no, en varias partes del mundo también. Ahora vamos a cerrar con este bloque al que denominamos músicas prohibidas, músicas censuradas, un bloque verdaderamente interesante que, como les hemos dicho en las pasadas sesiones, no intentamos que fuera exhaustivo porque son decenas y decenas de estas músicas que en otros periodos, si el seminario continúa, pues buscaremos por ahí también otro tipo de músicas que han sido de algún modo censuradas, acalladas por ciertos sectores sociales. Bueno, pues ahora les dimos la bienvenida con el sonido de un monocordio de los indígenas del noroeste de México, de por allá de Sonora y Sinaloa, aquella tierra de los pueblos Yoreme. Un monocordio que sin lugar a dudas es un sonido que utilizan en sus ceremonias religiosas y aparece en este disco de música indígena del noroccidente o noroeste de México, de la serie Testimonio Musical de México. Bien, pues queremos darle la bienvenida a nuestro conferenciante de este día, que es nada más ni nada menos que al notabilísimo historiador Luis Omar Montoya Arias. Muy buenas tardes, Luis Omar, bienvenido. Hola, ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias, todo bien por acá en Guanajuato. Afortunadamente ya está lloviendo y ya los días de calor parece que quedaron atrás, Benjamín. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, aquí en la Ciudad de México, como que a veces llueve, a veces no, pero sí ha sido un año muy atípico. Bueno, en todo el mundo esto del cambio climático se revela en cualquier momento, pero qué bueno que ya está equilibrándose el clima allá contigo en Guanajuato, Luis Omar. Pero ¿quién es Luis Omar Montoya Arias? Él es doctor en historia por el CIESAS CONACYT, investigador, historiador, escritor, académico, invitado en programas de Javier Solórzano, por ejemplo, en Canal 11, y Enrique Lascano en Canal 14. Ha sido asesor histórico de documentales, El Mariachi para The History Channel y La Ley del Corrido para Discovery Networks, como ejemplos emblemáticos, pero asesorado otro tipo de documentales, por supuesto. Es editorialista en el periódico AM de León, productor de diálogos con las músicas populares mexicanas, transmitido por Radio Universidad de Guanajuato,
durante 2015 y 2017, conferencista en ferias del libro mexicanas, autor de Manzanero, un puente mexicano con el Caribe. Qué interesante ha de estar este texto, que es un artículo que escribió para el diario El País en el 2020. Es dictaminador académico en universidades nacionales y extranjeras. Ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos, en Chile, Colombia, Brasil y Bolivia. Becado por el CONACYT en el marco de sus estudios de maestría y doctorado en historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en el CIESAS entre 2008 y 2014. Panelista, invitado por el periodista que ya mencionamos, Javier Solórzano, en el referente informativo de Heraldo Radio, columnista en Ruleta Rusa, periodismo narrativo y de investigación, articulista en Organización Editorial Mexicana, asesor histórico para el diario El País de España, en el Rap de la Frontera 2020. Becario del FONCA Conaculta en la categoría de coinversiones culturales entre 2013 y 2014. Panelista invitado en Radio Educación de México en 2016, docente en la Secretaría de Educación. Además es autor de una gran cantidad de libros, de artículos, de crónicas. Es autor de uno de los discos emblemáticos de la serie Testimonio Musical de México, que tiene una compilación increíble de música norteña que se titula Arriba el Norte. Bueno, pues podemos decir muchas más cosas de Luis Omar Montoya Arias, pero mejor cedamosle la palabra. Luis Omar, bienvenido, muchas gracias y adelante, por favor, con tu conferencia. Hola, muchísimas gracias, Benjamín. Además de agradecerte por el espacio, por la invitación, debo decir que cuando yo estudiaba la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato, justamente mi tema de investigación fue el del narcocorrido. Inicialmente yo quería trabajar la música norteña, pero ciertamente la música norteña para mí en ese punto era un tema muy complejo, tanto metodológicamente como teóricamente. Entonces, en ese punto no tenía yo la formación y las herramientas para poder, digamos que, llegarle a ese tema. Entonces, recuerdo que mi primer ponencia como estudiante de historia fue en Morelia, en el 2004, sobre la música norteña. Finalmente, en el 2005, hubo unas becas de la Fundación UNAM y me gané una. Entonces, era una suerte como de tómbola. Y me dijeron, no, pues a usted le toca irse a la UAS, Culiacán, con el doctor Samuel Ojeda. Y pues bueno, pues vámonos. Entonces, estando allá, dije, pues ni modo, voy a aventarme el tema del narcocorrido. Entonces fue un poco ahí, se acomodaron las piezas. Y estando en Culiacán durante 6 meses, becado por la Fundación UNAM 2005, fue que pude realizar trabajo de campo, obviamente con las carencias formativas que implica pues estar en la licenciatura. Mi gran logro en aquel momento, recuerdo perfectamente, fue haber entrevistado a los Tigres del Norte en el Hotel Lucerna de Culiacán, ¿no? Obviamente durante pocos minutos, 15 minutos, ¿no? Lo cierto es que el narcocorrido fue mi primer tema de investigación. Después insistí con la cuestión de la música norteña, así que en ese proceso pues me di cuenta que necesitaba saber qué onda con las bandas de viento para entender, por ejemplo, el espacio de los Montañeses del Álamo, las orquestas típicas porfirianas que formaron parte o forman parte medular de lo que conocemos como música norteña. Y hasta el doctorado fue que logré aterrizar en la música norteña. Así que mi proyecto fue darle seguimiento a la música norteña en varios países de Latinoamérica y realicé una estancia de investigación en Estados Unidos, pues básicamente porque necesitaba los textos teóricos. Ya sabemos que la etnomusicología, pues fundamentalmente es anglosajona, entonces tuve que ir a Estados Unidos para poder alimentarme del marco teórico. Y ya luego durante la estancia postdoctoral, ahí terminé llegando al bolero en Brasil. Ahí me concentré en Brasil, fueron 2 años bastante interesantes y bueno, ya los últimos
3 años he regresado al tema del narcocorrido, que fue mi espacio, pues, inicial de investigación. Los últimos 2 años he estado colaborando con una empresa argentina que se llama Anima Films, de Sebastián Gamba. Ellos están terminando ya de editar una serie documental de 4 episodios sobre el corrido mexicano. Va a iniciar con la Revolución Mexicana y va a terminar con los corridos tumbados, ¿no? 4 episodios que va a transmitir ViX. Entonces, los últimos 2 años he estado en eso y he estado escribiendo bastante sobre corridos. He estado escuchando todos los corridos actuales, hasta el último álbum de Génesis, de Peso Pluma, y me ha parecido un reencuentro bastante generoso, porque luego de pronto uno como investigador, como historiador, a veces también cae en la autocensura, ¿no? Porque son temas, digamos, que socialmente causan escozor, ¿no? Pero finalmente la tarea, la labor de uno como investigador, pues simplemente es estudiar un fenómeno sociohistórico, punto final, ¿no? Desmenuzar, hacer un análisis. En ningún momento se ha pretendido ni se pretende hacer apología absolutamente de nada, ¿no? Finalmente, los narcocorridos o los distintos tipos de corridos pues son una consecuencia de un proceso histórico, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el movimiento alterado pues, que se circunscribe al gobierno de Felipe Calderón, o sea, responde a un marco histórico específico. Lejos de etiquetas, pues, morales, pues hay que entender que responden, pues, a procesos, ¿no? Lejos de la satanización, lo que queremos es únicamente desmenuzar, analizar desde una parte musical y, claro, etnomusicológica, pues, el fenómeno del narcocorrido. El primer aspecto que a mí me parece relevante atender en torno a este subgénero, vamos a decir, que se circunscribe dentro de esta gran familia, de esta gran tradición del corrido mexicano, es que el narcocorrido supone, por supuesto, un problema inicial del lenguaje, porque el narcocorrido es un concepto realmente muy nuevo, como veremos más adelante. No tiene más de 25 años, digamos que, funcionando en términos sociales. Entonces, este concepto, como bien lo señala la semántica histórica, o la historia de los conceptos, pues ha ido evolucionando y de acuerdo a experiencias colectivas e individuales, pues ha ido asimilando diferentes cargas simbólicas de significante y de significado. Entonces, el concepto mismo, pues, de narcocorrido nos invita a reflexionar el fenómeno desde lo lingüístico y, por supuesto, desde lo literario. O sea, el narcocorrido es, ante todo, un problema de orden conceptual, porque luego tendemos a pensar, pues, que es como una suerte de monolito y que siempre ha estado ahí, y ciertamente no. Hay diferencias, por supuesto, de instrumentación, de arreglos, diferencias vocales, y en los últimos años, pues también diferencias en las etiquetas de mercado, ¿no? Si pensamos en los llamados correos tumbados, pues son una etiqueta comercial que surgió en el 2019 como producto comercial, aunque como estilo musical surgió en el 2018 con un álbum de Fuerza Rígida, que son originarios de California, pero el producto en su comercialización nace en sentido estricto en el 2019 con el álbum producido por Natanael Cano de Sonora, que tiene este título justamente, que es un fenómeno, yo diría, muy parecido al que ocurrió a finales de la década de 1980, 89, con el álbum Corridos Prohibidos de Los Tigres del Norte, una producción de Paulino Vargas Jiménez, que el título de este álbum terminó incluso dándole un marco referencial jurídico a un producto comercial hecho en Colombia, ¿no? Una marca, un producto llamado Corridos Prohibidos. Entonces, luego eso pasa en el mundo del corrido con los álbums, con los títulos de los discos que terminan, digamos, dándole referencia, pues, marco, sentido comercial a diferentes productos. Por supuesto que uno debe estar consciente que las fronteras, las barreras, pues son muy fáciles de cruzar, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, el último disco el de Génesis, de Peso Pluma, por ahí vienen 2 temas a dúo con Doble P, y entonces ahí aparece el acordeón, que esa me parece que es el gran aporte de este nuevo álbum de
de Peso Pluma, porque antes no figuraba el acordeón. Entonces hay ciertos guiños musicales que van, digamos, que moviendo esas fronteras. No es solamente la letra, que es donde se centra la discusión, pues, sobre la apología, ¿no? También hay un discurso musical detrás y a veces hay un tejido muy fino, ¿no? El mejor tema de este álbum definitivamente me parece que es el que, musicalmente hablando, es el que se titula Rubicon. Es el que me parece que abona, pues, en ese proceso creativo del punto actual en el que está el corrido, digamos, asociado con estas temáticas, pues, de usos, abusos y consumo de sustancias prohibidas en diferentes contextos sociales. Entonces, si les parece, vamos a escuchar inicialmente un fragmento de este tema. Con el tiempo he aprendido a movilizarme, los negocios resultaron favorables, ni el dinero ni fama van a cambiarme, soy el mismo, nomás vengo a recordarles. De muy morro me vine para Sonora, de Durango, un ladito de Sinaloa, Tamazula viene marcando mi historia, a mi viejita recuerdo a todas horas. Cosas valiosas que he aprendido en el camino, salí del hoyo pero la perrié macizo, anduve a pata caminando, anduve al hilo, sin ni un peso se alejaron mis amigos. Chala me he echado la mano, no creo que se me ha olvidado, donde quiera lo recuerdo, aunque el sol te pegue rece en la mirada, nunca agaches la cabeza ni pa' verte los zapatos. Muy bien. Bueno, pues como yo les refería, el narcocorrido es ante todo un problema de lenguaje. Miren, por ejemplo, estas dos portadas de dos álbums, uno pues icónico, que es el de Los Tigres del Norte, el de Contrabando y Traición, 1973, 74, ¿no? Si lo entendemos como un proceso, pues, que inicia en Estados Unidos y luego llega a México. Si ustedes ven la instrumentación, pues a partir de ahí pueden sacar pues varias conclusiones, ¿no? Este álbum, la portada, representa, entre varias cosas, como lo hemos referido en otros momentos, pues la rockerización de la música norteña mexicana. Trajes metalizados, si ustedes pueden constatar los peinados y por supuesto un acordeón Hohner Corona 2 que está asociado con diferentes tradiciones musicales a lo largo del continente americano. Y a la derecha aparece la portada de un grupo pues más bien regional, que hace una clara alusión, digamos, y juega discursivamente con el imaginario de los Tigres del Norte, solo que estos se llaman los Tigres del Bajío, ¿no? Contrabandos y contrabandistas. Si ustedes revisan la discografía de los 70s y todavía de los 80s, pero sobre todo los 70s, se van a encontrar que, digamos, conceptualmente lo que va a prevalecer en las portadas es contrabando, pateros, traficantes. No aparece por ningún lado el concepto de narcocorrido, que es un concepto, digamos, que responde más al nuevo milenio.
como veremos más adelante. Entonces, aquí en esta portada, pues está situado un personaje, digamos, recargado en un coche rojo juega, pues, ¿no? Con este imaginario de la banda del carro rojo. Entonces, son pequeños guiños, ¿no? Entonces, a partir de estas portadas de discos, podemos constatar que efectivamente el concepto de narcocorrido no está presente definitivamente. Entonces, hay muchos corridos en los 70s que abordan estas diferentes temáticas o enfoques que tienen que ver con negocios ilícitos, convivencias, algunas reales y otras ficcionales, como la historia de Camelia, por ejemplo, ¿no? Que en todo caso me parece que lo más relevante ahí pues es el empoderamiento de la mujer, que como ustedes vieron en la foto de presentación del afiche que distribuyó la Fonoteca, pues aparece un grupo norteño que son los Hermanos Banda con un dueto de música ranchera que son las Salteñitas, lo que demuestra que en realidad pues, la mujer siempre ha estado presente ahí. Y a través de fuentes como las portadas de discos, las postales o las fotografías que pertenecen a archivos familiares, pues uno puede constatar que la mujer siempre ha estado presente en el mundo del narcocorrido, a través de la narrativa, pero también a través de una participación activa desde la interpretación. Luego entonces el fenómeno, pues, por ejemplo, de Jenny Rivera a principios de 1990, pues se alimenta justamente del fenómeno de los duetos femeninos de los 60s y 70s. Entonces, el narcocorrido es, insisto, ante todo, un problema de lenguaje. Tenemos que problematizarlo inicialmente desde la lingüística, definitivamente. ¿Y qué fuentes nos pueden servir para, digamos, abordarlo metodológicamente? Pues las portadas de discos, las postales en aquellas épocas, en aquellos tiempos, una estrategia de promoción de los duetos y conjuntos norteños y de las disqueras que los respaldaban, pues era elaborar justamente postales, en donde además ciertamente no había tampoco una unicidad de criterios en lo visual. Ustedes pueden constatar que, por ejemplo, los Alegres de Terán, que en los 70s empezaron a grabar mucho narcocorrido, y vamos a decir corrido pues de contrabando de aquella época, obligados por las circunstancias del mercado y porque pues básicamente los Tigres del Norte se los estaban comiendo o se los terminaron comiendo, pues aparecen con guayaberas o aparecen con la famosa cuera tamaulipeca asociada con la identidad de Tamaulipas principalmente y luego de Nuevo León. Entonces, incluso desde lo visual, nosotros podemos darnos cuenta que no hay una unicidad de criterios, porque el constructo de narcocorrido tiene que ver, por supuesto, también con lo visual, no solamente con lo musical. Se teje muy fino en realidad, ¿no? Si podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuándo nace el narcocorrido? Y esta es una hipótesis mía, ¿no? Por supuesto que, como sabemos, el tema puede abordarse desde diferentes enfoques. El investigador siempre tiene esa posibilidad de, digamos, jugar un poco, ¿no? Atreverse. Entonces, mi hipótesis es que el narcocorrido realmente es un fenómeno de la literatura que surge entre el año 2001 y el año 2002. Entre el 2001 y 2002 se publica La Reina del Sur, de Pérez Reverte. Aparece el libro de Elaya Wald, de Narcocorrido, un viaje al mundo de las drogas, armas y guerrilleros, y estos dos libros, no solo La Reina del Sur, van a permitir que los Tigres del Norte abran un nuevo mercado, no solo para la música norteña, sino para el narcocorrido en España. Un corrido, una historia totalmente ficcional, basada en una obra literaria. Entonces, para mí, el narcocorrido es sustancialmente una invención de la literatura, antes que ser, digamos, una creación musical. Es un componente, un dispositivo literario, el narcocorrido. Por eso, insisto, es tan importante el lenguaje. ¿En dónde está esta coyuntura? 2001-2002, que para el caso mexicano, pues es donde se da este rompimiento, pues, del cambio. Hay que recordar que previo a este álbum, los Tigres del Norte sacan un disco llamado Uniendo Fronteras, en el que viene un corrido de Paulino Vargas Jiménez llamado La Crónica de un Cambio.
que está dedicado a Vicente Fox y toda esta coyuntura. Paulino Vargas para mí es el más importante compositor del narcocorrido y obviamente de sus antecedentes históricos en México. Y una de las razones, una de las hipótesis que yo planteo del por qué justamente en la actualidad muchos de los corridos en realidad no son corridos, es porque no hubo un recambio generacional pues en la composición y porque los intérpretes pues decidieron por cuestiones de negocio apropiarse totalmente de los diferentes eslabones de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues somos cantantes, pero también vamos a ser compositores, ¿no? Y anteriormente había una especialización, entonces el compositor era eso y el cantante era cantante, ¿no? Pero esa es otra historia, forma parte, por supuesto, también del fenómeno del llamado narcocorrido. Entonces, el concepto de narcocorrido, digamos que se institucionaliza, se estandariza, mejor dicho, desde la literatura y después es incorporado a la música. La obra de Elaya me parece fundamental porque lo que hace es homogeneizar estas diferentes corrientes o diferentes propuestas narrativas literarias musicales que abonan pues sobre el narcotráfico y todo este rollo, todos los actores sociales y las peripecias que se viven en ese negocio, lo homogeniza y lo mete en un solo concepto. Por eso pienso que, además del gran trabajo etnográfico que representó para ese momento el libro de Elaya, me parece fundamental ese texto porque logró una unificación de criterios. Entonces, a partir de ahí, se empezó a nombrar estas diferentes temáticas pues, de corridos como narcocorrido. Entonces, resultó una etiqueta pues, bastante vendible, facilitó las cosas en el mercado. Nosotros recordamos, por ejemplo, en aquel momento de la historia, las tiendas Mix-Up, que ahora se dedican a comercializar otras cosas, pues en aquel punto de la historia eran muy importantes para la hoy llamada música regional mexicana. Entonces, este libro facilitó, permitió, ayudó para que estas empresas pues lograran tener, digamos, etiquetas mucho más claras al momento de comercializar estos diferentes productos. Si me pueden apoyar dándole a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el otro punto medular, coyuntural dentro del narcocorrido? Pues es el denominado movimiento alterado. Les cuento que el año pasado tuve la oportunidad de consultar algunos archivos y encontré información bastante interesante pues sobre ese momento de la historia, la época de Felipe Calderón, 2006, y entonces es en este contexto histórico que surge el llamado movimiento alterado, que es la radicalización del discurso visual y también literal, digamos, del narcocorrido. Lo que hace el movimiento alterado es dar cuenta de una violencia que sobrepasa a México en aquel punto. Recordemos que, como es por todos sabido, Felipe Calderón llega, digamos, debilitado a su gobierno, un gobierno sin legitimidad, sinceramente, con el fantasma del fraude electoral, y entonces decide poner en marcha el conocido Operativo Michoacán para justamente tratar de ganar legitimidad política. Aparece un segundo momento de censura contra el narcocorrido. El anterior ocurrió a finales de la década de los 80, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente y Francisco Labastida Ochoa era gobernador de Sinaloa. El segundo, digamos, gran punto álgido de prohibición del llamado narcocorrido se da justamente con Felipe Calderón y el denominado movimiento alterado. ¿Qué es el movimiento alterado? Pues es un proyecto colectivo que se diseña en California por unos hermanos llamados los Cuates Valenzuela, los Twins, así se les conoce en el mundo de la música. Y entonces lo que hacen es que aglutinan a diferentes cantantes, casi todos sinaloenses, los Buitres de Culiacán, por ejemplo, el Commander, el famoso Alfredo Ríos,
y otros personajes, y a su vez, por supuesto, Ángel del Villar, que es el dueño de Dell Records, desarrolla y propone, digamos, un producto que busca competirle por ese mercado a los hermanos, a los cuates Valenzuela, y a este otro producto musical comercial lo denominan como corridos progresivos y tienen como principal estandarte a Gerardo Ortiz. Eh, Algunos de estos cantantes pues han sobrevivido, digamos, a los años y por ahí andan haciendo diferentes pues hibridaciones. El movimiento alterado lo que hace es que grababa discos, no eran discos solistas, sino que eran más bien colectivos y aparecía uno o dos temas de los Buitres, dos temas del Commander, e incluso hay un tema icónico que revisaremos visualmente más adelante, se llama Sanguinarios del M1, en el que participan un montón de intérpretes en aquel momento y que es sin duda el corrido más emblemático pues del movimiento alterado. Aunque ciertamente un video y un corrido pues lleno de violencia que responde a aquel sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que las diferentes aseveraciones que ha hecho el presidente Obrador en ese sentido, pues están llenas de verdad histórica, definitivamente. Eh, Vamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a revisar visualmente este correo que les refiero. El tema que, digamos, comercialmente abrió las puertas a este movimiento, que les permitió llegar a diferentes espacios, incluido Sudamérica, en realidad fue un tema de los Buitres de Culiacán llamado No tengas miedo, que si no tengas miedo porque soy de Sinaloa, si en vez de un antro te llevo a bailar tambora, ¿no? Que en esa época del movimiento alterado se dan también estas fusiones de la balada y el juego pues discursivo de temáticas rosas, incorporando conceptos y palabras propias pues de aquel momento histórico que en unas siguientes diapositivas veremos. Entonces vamos a revisar brevemente estos aspectos visuales de este corrido, por favor.
Muy bien, pues como ustedes se percataron, hay tres instrumentos que dominan, digamos, el paisaje visual en el movimiento alterado. El acordeón, que es el Gabanelli, es decir, tecnología italiana, que es un cambio, una transición que se da en los 70s, cuando aparece el acordeón Santa Marcela, y luego en los 80s el Gabanelli se va a posicionar totalmente en el escenario de la música norteña a través de grupos como Los Invasores de Nuevo León y Los Bravos del Norte de Ramón Ayala. El otro elemento, el otro instrumento que, digamos, es hegemónico en el discurso visual del movimiento alterado, es la tuba, que viene de la tradición de la banda de viento sinaloense. Y el otro instrumento es el tololoche, un instrumento que sigue vigente hoy a través del llamado corrido tumbado, y que ciertamente hay que decir que la tuba ha perdido esa importancia, y hoy el instrumento de metal que ocupa ese espacio es el trombón. Pero al final, este corrido, denominado de forma general narcocorrido, pues sigue siendo una hibridización cultural musicalmente entre la tradición de Sinaloa y la tradición musical de Nuevo León y Tamaulipas. El movimiento alterado decae cuando el gobierno de Felipe Calderón finaliza. Y aunque entre el fin del sexenio de Calderón y la llegada del 2018 con el álbum de Fuerza Régida, que musical y estilísticamente define pues a la etapa actual, que se denomina como corrido tumbado, aunque en esos años aparecieron algunos narcocorridos, digamos, de crítica política, hechos por los Tigres del Norte, La Granja, La Guardería. En general, esos años, digamos que no hay un movimiento articulado. Por ejemplo, si ustedes seguramente se percataron, una de las características que comparte el movimiento alterado con el corrido tumbado actual es que los dos son movimientos colectivos, trabajan en equipo, no son movimientos o fenómenos musicales que se Luis sostienen. Omar, Sí, ¿me permites un momento? claro que Fíjate sí. que sí bloquearon el video en YouTube. Sí. No está pasando, solamente está pasando en Facebook, pero sin imágenes. Sí. Entonces, para los amigos que estaban en YouTube, pues les pedimos que lo vean a través del Facebook. Ahí continúa. Bueno, adelante, esperemos que ahí pueda continuar. Sí, Adelante, por favor. sí, gracias. Gracias. Entonces, el movimiento alterado tiene similitudes con el llamado corrido tumbado, porque son proyectos comerciales colectivos. No dependen realmente de un personaje, aunque digamos que las industrias culturales actuales insistan tanto, por ejemplo, en darle una preeminencia, un papel protagónico, pues, a Peso Pluma, que lo tiene, por supuesto, pero, por ejemplo, si pensamos en el tema de Ella Baila Sola, que fue a cantar a Nueva York en el show de Jimmy Fallon, pues en realidad lo hizo en coautoría, justamente con esta agrupación de California. De hecho, pues el corrido no es composición de Hassan. Esta característica hizo fuerte al movimiento alterado y también al denominado corrido tumbado. Entonces, esto lo que nos indica es que el narcocorrido modificó su modelo empresarial. Ya no lo basó en una agrupación como en su momento fueron los Tigres del Norte, o por supuesto los Tucanes de Tijuana. Claro que esto va de la mano con una transición tecnológica que nos ha traído al punto en el que pues prácticamente las producciones discográficas han desaparecido y hoy lo que predomina pues son sencillos, de tal suerte que a principios de este año se discutía el concierto del Grupo Firme en el Zócalo, y a los 3 meses se estaba discutiendo la relevancia y el consumo global masivo de los corridos tumbados a través de personajes como Peso Pluma, aunque no únicamente
él, por supuesto. Entonces el movimiento alterado va a decaer junto de la mano del gobierno de Felipe Calderón, porque este movimiento se alimentaba pues de la narrativa cotidiana llena de violencia del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, ahí en esos años, digamos que el narcocorrido va a perder un poco rumbo o va a ceder su protagonismo, y entonces ahí, aunque se siguen grabando algunos narcocorridos, pero no de esta forma tan articulada, van a aparecer a figurar las baladas con las bandas de viento sinaloenses, específicamente del sur de Sinaloa, y por supuesto van a figurar ahí algunas composiciones aparentemente románticas, pero que echaban mano de un discurso que apuntaba hacia la violencia. Por ejemplo, un tema llamado Levantando Polvadera de Voz de Mando, ¿no? O algunos temas compuestos por el propio Régulo Caro, que evocaban al amor, pero que pues echaban mano de conceptos, vamos a decir en términos actuales, bélicos, ¿no? De tal suerte que el narcocorrido se ha ido, digamos, escondiendo de la censura a través de un cambio musical, haciéndolo más lento. Entonces, por ejemplo, hoy es complicado identificar un corrido porque ya no se mueve sobre los 3/4, ya no echa mano del vals y la polka, ya no es un corrido que esté pensado para bailar. Entonces, ahora el corrido se mueve en fusiones que tienen que ver con el hip hop, con el rap y por supuesto con el propio reggaetón, y ha incorporado también pues conceptos que vienen de estos escenarios de la cultura urbana latinoamericana. Entonces, en esa transición entre el movimiento alterado y el corrido tumbado, entre el 2012 y el 2018 van a aparecer algunos narcocorridos políticos interesantes, como El Discípulo del Diablo, que graban Los Tigres del Norte, y que es composición de Paulino Vargas Jiménez. Va a aparecer un corrido de Paulino Vargas Hijo que se llama La Huella del Alacrán. Pero fuera de eso, bueno, los Tucanes de Tijuana van a seguir grabando sus corridos time, ¿no? Y con su estilo muy, muy característico, pero no va a haber, insisto, un movimiento, pues, o una corriente del narcocorrido que se empodere o que logre posicionarse en el mercado, en el consumo. Entonces ahí va a haber una suerte, pues, de transición, y eso va a permitir, es mi hipótesis, también la preponderancia, pues, del reggaetón. Y ahora que hay nuevamente un proyecto articulado desde el corrido, ha desplazado, en términos comerciales, por supuesto, al llamado reggaetón. Todavía hace unos días los primeros 5 temas de consumo en Spotify pertenecían al llamado corrido tumbado, y en los 5 temas figura Peso Pluma, este muchacho de Zapopan, Jalisco. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, miren, yo les refería que el narcocorrido es ante todo un problema de orden lingüístico, conceptual. Entonces, hay, por ejemplo, 4 conceptos que identifican al movimiento alterado. Uno es como hueso, por ejemplo, ¿no? Tiro arriba, que era muy característico del Commander, empecherado, ondeado. Si ustedes revisan los corridos de ese movimiento alterado, se van a dar cuenta que el 80% del corpus de este movimiento va a hacer referencia específicamente de 2 personajes sinaloenses, que son los hermanos Torres Félix. A uno de ellos le decían el ondeado. Así como hoy, por ejemplo, el corrido tumbado tiene como prioridad discursiva el hablar de los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí hay otro elemento característico, pues, en estas transiciones dentro del narcocorrido. Son diferentes personajes, pero todos los personajes pertenecen a la misma empresa, solamente que van transitando, digamos, de grupo, ¿no?
en el momento del movimiento alterado, pues predominaban los hermanos Torres Félix, y ahora en el corrido tumbado la narrativa sitúa a los mentados chapitos, ¿no? Entonces, eso me parece a mí súper importante, interesante, porque a partir de los conceptos que se usan, nosotros podemos identificar la época y digamos que tener más elementos para poder visualizar esas barreras o esas líneas, esas divisiones que dentro del propio narcocorrido existen entre una propuesta y otra. Ahora veíamos recientemente, por ejemplo, a Natanael Cano dando algunas entrevistas después del éxito global de Peso Pluma y de Ella Baila Sola, arguyendo que pues él creó a los corridos tumbados, y lo interesante del asunto es que él se posiciona desde el concepto de tradición. Me parece muy relevante porque finalmente, como en algún momento lo dijo Rubén Tinajero Medina, este profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en su libro Narcocorrido, Tradición o Mercado, pues el narcocorrido históricamente va a girar o va a transitar sobre esas dos vías, digamos, ¿no? Paralelas, la tradición y el mercado. Un producto comercial que en sentido estricto se creó en el 2019, estamos en el 2023, y bueno, ya están hablando de tradición. Lo que plantea Natanael Cano es que pues él es el fundador de este movimiento y por lo tanto pues él es el dueño de la tradición dentro de este producto tan reciente, ¿no? Que esa es, claro, es una de las características de los tiempos que vivimos, ¿no? Un acelere en el consumo y una incapacidad, vamos a decir, estética y discursiva de las creaciones para poder mantenerse vigentes por un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el concepto de tradición dentro del narcocorrido pues se ha visto acotado en su temporalidad. Entonces, la tecnología, la nueva tecnología ha modificado el concepto de tiempo al interior del narcocorrido, que como sabemos, claro, el tiempo pues, es un concepto matemático que está presente en la historia científica y que no es ajeno, por supuesto, al fenómeno del narcocorrido. Hay una construcción de tiempo. El movimiento alterado tiene su propia construcción de tiempo y el corrido tumbado tiene otra perspectiva, pues, sobre el tiempo, de tal suerte que este fenómeno sociomusical, pues, podemos, digamos que complejizarlo, pues. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Los corridos tumbados surgen en el 2018 en sentido estricto. Este es un planteamiento, por supuesto, muy personal. Habrá otros especialistas que no estén de acuerdo, pero para mí surge aquí porque se define el estilo musical a través de un disco que sacan los chavos que están ahí en la fotografía de en medio, que son Fuerza Régida, originarios de San Bernardino, California, de orígenes mexicanos. El chavo que está a la izquierda pues es el famoso Natanael Cano, originario de Sonora, y la imagen que está en el lado derecho responde al más reciente álbum de Peso Pluma, llamado Génesis, que si ustedes ven, digamos, el juego visual en el que predomina el color negro, pues hay un, digamos, atavío pues muy cercano pues como a este rollo de los talibanes, ¿no? Que tiene que ver también con el imaginario pues del narcocorrido en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Entonces de pronto hay ciertos guiños pues en el narcocorrido actual que nos llevan, pues nos remiten al pasado reciente de este propio género. Para mí el corrido tumbado desde una perspectiva pues sigue siendo parte del narcocorrido, aunque desde una visión dura, digamos estricta, si apelamos pues a la instrumentación, a la narrativa, a la composición, diría que se sigue manteniendo el narcocorrido visualizado desde la tradición. Digamos que estos chavos representan la modernidad. La tradición en la actualidad pues está sustentada por agrupaciones norteñas como Código FN, que son originarios de Sinaloa y que son los autores
compositores, intérpretes de este famoso corrido que la rompió el año pasado, que se denomina como Soy el Ratón, un corrido de pe a pa, pues estructuralmente, ¿no? Y que además me parece a mí súper interesante porque se plantea como una plataforma política, que de eso hablaremos en alguna de las siguientes diapositivas. Entonces, el corrido tumbado surge para mí en el 2018 como estilo musical, no como categoría de mercado. Es en el 2019 con el álbum de Natanael Cano que se define, ¿no? Esta nueva variante del subgénero del narcocorrido, esta nueva etiqueta. ¿Cuáles son las características, digamos, instrumentales de esta nueva versión o esta nueva apropiación? Pues aparecen 2 charchetas, aparece un trombón, aparece un tololoche, no figura el acordeón, sino hasta el último álbum de Peso Pluma, que aparecen 2 canciones que están a dúo con Doble P, y aparece un requinto, por supuesto. Entonces lo que hay ahí es una fusión de tradiciones. El requinto pues viene específicamente de la zona de Angostura, Sinaloa, ¿no? Esta tradición de las guitarras de Miguel y Miguel, ¿no? En fin, incluso podríamos hasta estirar un poco la liga y pensar, por ejemplo, en Bertín y Lalo, que son originarios de Guerrero, que se mueven en esa misma línea musical. Entonces, el requinto pues representa esa parte más campirana, tradicional. El trombón lo que hace es darle un sonido diferente y desplaza a la tuba, pero finalmente se mantienen los metales y la presencia de la banda de viento sigue ahí. Y las charchetas, que realmente no son tampoco tan innovadoras, porque yo recuerdo que en el 2005, justo cuando estaba haciendo yo la estancia en Culiacán, becado por la Fundación UNAM, sonaba muchísimo un intérprete llamado Julio Chaides, y Julio Chaides, su propuesta musical giraba sobre 2 charchetas, y claro que tenía un acordeón. El corrido tumbado pues no echa mano, no le da un papel protagónico pues al acordeón. Y el tololoche, que aquí descansa gran parte de la identidad del llamado corrido tumbado. Miren, lo que pasa a partir del llamado movimiento alterado es que el narcocorrido se urbaniza. Por eso, si ustedes checan en la narrativa, a partir del gobierno de Felipe Calderón, el narcocorrido ya no va a hablar de trocas 4x4, ¿no? Chevrolet 4x4. ¿Por qué? Porque ahora los nuevos actores sociales que dan vida a estas narrativas, pues ya son chavos de ciudad, estudiados en universidad, que fueron a colegios nice, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de este muchacho Vidio, que a raíz justamente de este corrido de Soy el Ratón, en diferentes portales noticiosos mencionaron pues que estuvo en un colegio de ahí de la Ciudad de México. Entonces ya en la narrativa no aparecen las trocas 4x4 porque pues ya no las necesitan, y entonces aparecen los Camaros o aparecen, por ejemplo, en la actualidad, las famosos Urus Lamborghini. Entonces ya el escenario no es la sierra, como por ejemplo Fiesta en la Sierra con los Tucanes de Tijuana, sino que ahora los escenarios son las calles de Los Ángeles, o las carreras, por ejemplo, de automóviles en Culiacán, que es un fenómeno que desde hace algunos años está en boga. Entonces, a partir del movimiento alterado va a venir ese rompimiento, digamos, discursivo y, por supuesto, también visual. Si ustedes ven estos chavos, pues algunos están como más frescos, no traen sombreros ni nada de esta onda. Entonces, la transición, los cambios del narcocorrido, tenemos que buscarlos, o tendríamos que buscarlos, por supuesto, también en la parte visual, no solamente en la parte musical o de composición. Y si ustedes ven, por ejemplo, a Natanael, pues es, digamos, una composición visual más cercana, por ejemplo, a un Santa Fe Clan, que por cierto es acá de Guanajuato, ¿no? Que dialogan, pues, no solo musicalmente, sino visualmente, pues, con el hip hop, el rap y toda esta onda, ¿no? Todo este imaginario, pues, que viene de los Estados Unidos, sobre todo de California, y personajes como Peso Pluma, pues, echan mano de este capital cultural, ¿no? Del hecho, pues, de que su familia es originaria de Sinaloa, que iba a ser futbolista de las Chivas y toda esta onda, ¿no? Entonces es básicamente
Son básicamente chavos con condiciones económicas mucho más favorables que los cantantes de corridos de antaño. Si pensamos en un Chalino Sánchez, pues, ¿no? O en estos personajes de los 90s, el As de la Sierra, ¿no? Bueno, ejemplos sobran. Entonces los cantantes de narcocorrido ya no vienen del campo, no vienen de la sierra, ahora son de ciudades, ahora echan mano de marcas como la Balenciaga, ¿no? Y un elemento que a mí me parece súper interesante del llamado corrido tumbado, que ahí se entrelaza también con el famoso corrido bélico, ¿no? Que estuvo en su momento encabezado por Luis R. Conríquez, un intérprete que despuntó y que sigue ahí, que grabó un tema con Peso Pluma y otro con uno de la dinastía de la familia Vega de Sonora, unos temas interesantes, pues, aunque ciertamente con una narrativa bastante frágil, diría yo. Entonces, un aspecto interesante es que muchos de estos corridos van a echar mano de la santería. De hecho, si ustedes escuchan el corrido que les mencioné de Rubicon, que viene en el disco Génesis, habla de collares. Y no es que los corridos de collares, pues, como lo ha referido varias ocasiones Juan Carlos Ramírez Pimienta, pues sean nuevos, ¿no? Ya ese corpus ya tiene tiempo, pero ciertamente es interesante la recurrencia, pues, de los diferentes intérpretes de corridos tumbados sobre este rollo de la santería. En marzo me invitaron a Culiacán a una entrevista para un documental, y entonces hablaba con un amigo y me decía que un fenómeno de los últimos 2 años en Culiacán es la creación de capillas dedicadas al culto de la Santa Muerte, al culto de San Cipriano, que fue un hechicero, vamos a decir, un brujo, que después se convierte al cristianismo y que se termina erigiendo como un referente, pues, de esas cuestiones en ese imaginario de oscuridad-luz dentro de la Iglesia Católica. Entonces me dice, no, pues es que ahora, o hace tiempo, se viene, digamos, magnificando este fenómeno de las capillas, ya no son capillas a Jesús Malverde. Y Jesús Malverde, pues es un personaje que responde más justamente a esta época del intérprete de narcocorridos asociado con la sierra, con el campo. Entonces, ahora incluso el corrido tumbado muestra ese desplazamiento en cuanto a los santos. Ellos tienen sus propios santos. Es San Judas Tadeo, es la Santa Muerte, es San Cipriano. Y los corridos tumbados en su narrativa van a echar mucho mano. Hay un corrido, por ejemplo, que se llama El Zurito, con Junior H., que habla también de esta onda, pues, de la santería, que ya ven que también está muy de moda, pues, en estos escenarios televisivos mediáticos, ¿no? No falta quien que no, pues que yo soy santero y todo este rollo. Bueno, pues los corridos tumbados van a echar mucho mano, o echan mucho mano de este imaginario, pues, de la santería. Entonces, entre ellos incluso hay discusiones de que no, pues te voy a embrujar, y que si te metes conmigo te voy a echar a mi chamán y todo este rollo. Entonces, por ahí también me parece que hay una beta interesante, pues, que nos lleva a todo este imaginario, pues, de lo religioso popular. Entonces, desde esta perspectiva, desde este espacio, también hay un cambio que nos permite visualizar esas transiciones entre las diferentes vertientes dentro del narcocorrido en los últimos años, y por supuesto también en lo musical. Como les digo, el corrido tumbado pues ya no se mueve sobre 3/4, ya no echa mano de la polka, tampoco del vals. Entonces ya no es el famoso chuntata, ¿no? No es un corrido, digamos, diseñado para bailar, no es festivo, ahora tiene, digamos, otras intenciones, otros objetivos. Y pienso que en esta hibridización cultural y musical es que también se explica el éxito, pues, entre los chavos de este nuevo producto, además de que quienes los interpretan, pues, son muchachos de 23, 22 años, ¿no? Los mayores tienen 23 años, o sea, son súper chavos, y generacionalmente, pues, están mucho más conectados que, no sé, un Ramón Ayala o unos Tigres del Norte ahora con las nuevas
con las nuevas juventudes, sobre todo en un tiempo de no solo de globalización, sino de mundialización, pues, ¿no? A través de estas facilidades que brinda Spotify, Apple Music y, en fin, Apple TV y toda esta onda, ¿no? Si le pueden dar a la siguiente, porfa. Entonces, estos chavos que encabezan este afiche son los famosos Código FN. Estos cuates en este momento de la historia representan la parte dura, digamos, la tradición dentro del narcocorrido. Ellos siguen haciendo narcocorridos duros, ¿no? De escuela, vamos a decir. El compositor de los temas es el chavo que aparece en primer plano, conocido llamado como Tito. Entonces ellos mismos crean sus composiciones. Es una música, digamos, muy estructurada, muy de la vieja guardia, con cortes, muy elaborada, ¿no? Donde juega la batería y aparecen los solos del bajo quinto, los glisandos del acordeón y todo esto, pues que ya sabemos que son muy propios, son chavos que dominan a la perfección los instrumentos. Y hay por ahí algunos otros grupos también de Sinaloa, como Enigma Norteño, que por ahí si tienen chance, búsquense un corrido que se llama Van a Querer Más, que se sitúa en aquel episodio durante el gobierno de Peña Nieto, en el que tiraron un helicóptero, entonces un helicóptero del gobierno, y ese corrido habla justamente, es de los pocos corridos que, digamos, no se sitúan discursivamente en Sinaloa, sino que se mueven hacia Jalisco. Yo diría que el 95% del corpus del narcocorrido, históricamente, no solo ahora, se va a acotar a los actores sociales y a las realidades de Sinaloa. O sea, el narcocorrido es un producto cultural y económico de Sinaloa, definitivamente, y tiene que ver con su identidad a través de él, que me parece que el narcocorrido ha servido como una plataforma política, pues, y de difusión de la identidad sinaloense, pues se han podido posicionar diferentes conceptos muy de Sinaloa a lo largo del país y fuera de México, ¿no? Ya saben, el plebe y, en fin, estos diferentes conceptos, pues, que son muy de la identidad sinaloense y que gracias a narcocorrido, pues, han podido difundirse. Mi hipótesis es que narcocorrido es, ante todo, es un artefacto, claro, económico, pero sobre todo cultural, que ha cumplido o que ha sido parte de una estrategia política. Definitivamente no hay ahí nada de ingenuidad, pues, ¿no? Y sí, aunque en muchos casos hay apología, pues no solo apología, como vamos a escuchar en algunos fragmentos que podremos compartir sobre este corrido que se llama Soy el Ratón, de Código FN, y que se sitúa en el llamado primer Culiacanazo. Adelante, por favor. Oye, Luis Omar, Sí. mira, no estoy seguro de que lo pongamos. Ok. Si no, Nos cortan. Nos van a cortar Sí. nuevamente. Nos dieron un aviso, Ok. muy amablemente, la gente de YouTube, diciendo que no podemos poner ni escenas violentas con armas, y yo creo que también aplica para el audio. Claro. Pues aunque en nuestro seminario es obviamente académico, con fines de divulgación cultural, de análisis científico, humanístico, pues bueno, dentro de los temas que vemos, pues están estos temas difíciles, escabrosos, y Claro. solamente utilizamos esos fragmentos pues para ilustrar, pero en este caso, pues YouTube no lo permite. Está muy Entonces, bien. Pues nada más se los recomendamos. Sí, hay que lo escuchen. Por su parte, ¿verdad? Sí, a mí me parece, claro que sí, Benjamín, a mí me parece, este corrido me parece súper interesante, ¿sabes? Porque, no solo porque es un corrido de pe a pa estructuralmente, musicalmente, lo que nos permite demostrar que se siguen componiendo corridos, ¿no? Porque luego hay esta discusión de que pues ya no hay corridos y tal. En términos estructurales sigue habiendo. Y por otra parte se me hace muy valioso porque lo que nos demuestra es que el narcocorrido se usa como una plataforma política, es decir,
digamos, las empresas transnacionales que se dedican al narcotráfico hacen política a través de los corridos, ¿no? Esa es otra hipótesis mía, o sea, definitivamente, o sea, pensar que estas empresas transnacionales del narcotráfico no hacen política, no participan de la política, pues me parecería muy ingenuo. ¿Por qué me parece que invierten tanto en los corridos? Pues porque los corridos les permiten divulgar una idea, una imagen, un posicionamiento. Este corrido tiene un posicionamiento político claro. Hay un punto en el que el personaje central de esta historia, que insisto, se circunscribe a aquel momento histórico conocido como el Culiacanazo I, le dice a la gente, no, pues nosotros discúlpenos, no queríamos hacer esto, pero gracias por el apoyo y al gobierno esto, ¿no? Lo que están haciendo es política. Entonces, ¿por qué si los corridos en sentido estricto ya no son negocio? Sí, por ejemplo, hoy, como también lo he discutido varias veces de manera cotidiana con Juan Carlos Ramírez Pimienta, a quien le mando un saludo, realmente hoy los cantantes sacan un montón de lana a través de 1 o 2 conciertos, realmente ya no necesitan, ya no dependen sus ingresos de grabar corridos como antaño, como en otros momentos. Hoy la tecnología pues les permite esta otra realidad. ¿Por qué siguen grabándoles corridos? Pues porque los corridos representan una posibilidad política para hacer llegar un discurso, y porque más allá, digamos, de los aspectos económicos, hay cuestiones en juego de capital cultural, ¿no? Que es este concepto que bien plantea Pierre Bourdieu, ¿no? Este sociólogo francés. Entonces no todo se trata de dinero. Hay cuestiones, claro, entran ahí la lealtad, el honor en ese mundo, el juego del capital cultural y también la posibilidad, insisto, desde estos espacios poder hacer política, porque no perdamos de vista que el corrido en general en México es un espacio contracultural. Después que a lo largo del tiempo haya sido, digamos, secuestrado, tomado por diferentes actores, narrativas, que lo mismo podríamos decir de la Revolución Mexicana, obviamente en otro contexto, pero si revisamos los correos de Pancho Villa o los del propio Zapata, pues tienen evidentemente también un sesgo, ¿no? Lo que pasa es que luego tendemos a romantizar aquella época, pero finalmente el corrido es un espacio contracultural. Estos personajes no tienen ni tendrán la posibilidad de aparecer en un libro de historia oficial, así que necesitan de estos espacios para poder mantenerse vigentes, comunicando y para al menos aspirar a una trascendencia desde su visión del mundo, lejos de etiquetas de índole moral, porque yo insisto, finalmente el trabajo del académico es solo analizar y dar cuenta de un fenómeno cultural que responde a marcos históricos. Ahora, por ejemplo, en términos metodológicos, a través de esta imagen, pues podemos darnos cuenta que este tipo de elementos visuales pueden sin duda permitirnos acercarnos al análisis, pues, de un fenómeno como el narcocorrido a través de la vestimenta, el tipo de sombrero, los colores, en fin, ¿no? Que hay empresas en la Ciudad de México, cerca del aeropuerto, que se dedican específicamente a diseñar todo este rollo, ¿no? Entonces, el narcocorrido es una gran industria, ¿no? Que genera miles de millones de dólares, de la que viven muchas personas, y que seguramente seguirá, desde mi punto de vista, moviéndose en estos dos escenarios, el de la tradición y el del mercado. Si les parece, vamos a la siguiente diapositiva, o ya se acabó. Entonces, como conclusión, antes de pasar, supongo, a las preguntas, como conclusión, diré que el narcocorrido es una vertiente del corrido mexicano, que desde cierta perspectiva y posicionamientos de académicos, podría decirse que surgió en la década de 1930, que es donde están ubicadas las primeras grabaciones, y que es un trabajo que realmente se le debe a Ramírez Pimienta, la ubicación de esta arqueología del narcocorrido, pero en mi opinión, y como una propuesta para un nuevo estudio,
es que el narcocorrido en realidad surge como fenómeno literario entre la coyuntura del 2001 y 2002, en los inicios del sexenio de Vicente Fox Quesada, y que es un fenómeno literario antes que musical. Es un fenómeno que nace en la literatura y que después es arropado por la industria de la música encabezada por los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, porque hay que recordar que los Tucanes de Tijuana en ese momento de la historia participaron en varias películas, ¿no? Culminando en esta famosa obra de El infierno de Luis Estrada, que aparecen ahí los Tucanes cantando el corrido del Diablito, ¿no? Entonces fueron principalmente estos dos agrupaciones las que yo diría fundaron en sentido estricto a narcocorrido, los Tigres del Norte y los Tucanes de Tijuana. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento es por parte nuestra, de todos nuestros amigos que nos acompañan este día aquí en el seminario. Luis Omar, pues tienes todo el esquema bastante claro, qué interesante escucharte. Has atado cabos por aquí, por allá, a partir de tus propios enfoques. Me parece formidable tu análisis. Y bueno, desafortunadamente no se puede ilustrar con música. Con este tipo de música ya nos ha pasado con otras sesiones y bueno, pues tenemos que buscar estrategias. Ahora terminamos con este bloque de músicas prohibidas y esperemos que en lo subsecuente los ejemplos que se pongan, bueno, no infrinjan ciertas normas de las plataformas. De todas maneras, pues está ahí, es por demás, sería un tanto redundante después de todo lo que comentó Luis Omar, pues que les recomendemos videos, los videos tumbados, los corridos tumbados, los alterados, los narcocorridos, toda esa gama de este tipo de género, lo pueden encontrar en las plataformas. Entonces, pues ahí escúchenlo ustedes y analícenlo, ¿no? Analícenlo, cotejen con los comentarios que los investigadores, que los especialistas han dicho, hagan sus propios análisis, que finalmente es la intención de este seminario, hacer conciencia, incitar a la reflexión, al análisis para entender la sociedad en la que vivimos a través de su música, a través de la diversidad de músicas que existen. Bueno, Luis Omar, vamos a pasar aquí a los comentarios del público, y dice Luz Vizcarra: ¿cuáles son las influencias que tienen los corridos tumbados? ¿Hay diferencias entre los corridos del noreste y los del noroeste, Tucanes de Tijuana sobre Tigres del Norte? No, bueno, los Tigres del Norte son un fenómeno del movimiento indie de 1960 que surge en el rock británico y que permite o que da marco pues al nacimiento de fenómenos como los Beatles o los Beatles, como gusten llamarles, y los Tigres del Norte teniendo a un productor británico, el caminante, Arturo Walker, que viene del rock, logran incrustarse en esa coyuntura. Los Tucanes de Tijuana también son sinaloenses, pero ellos pertenecen a la década de 1980, son primos de Mariano Quintero, el líder de los Incomparables de Tijuana. Los Tucanes graban inicialmente en una disquera llamada Fonorama que se encontraba en Guadalajara. Recordemos que a finales de los 80, sobre todo principios de los 90, Guadalajara discográficamente es la cuna del movimiento conocido como banda sintetizada, que especialistas como Elena Simonet han definido como tecnobanda, ¿no? Pero que los periódicos de la época lo definen como banda sintetizada. Entonces, Fonorama, siendo una disquera más de bandas de estas características, graba Los Tucanes de Tijuana y luego ellos van a despegar totalmente en el año 2000 con dos corridos, Mis Tres Viejas y Los Tres Animales. Y yo me acuerdo perfectamente de eso, porque en el 2000 yo trabajaba como operador locutor de una estación de radio grupera en Irapuato, llamada La Picosa, que
que he hecho varias cosas, pues, ¿no? Y eso me ha permitido también enriquecerme, pues, enriquecer mis enfoques sobre estos fenómenos. Musicalmente hablando, los Tigres y los Tucanes pues, son muy similares, vienen de la misma tradición de Sinaloa. La única diferencia que yo veo, las diferencias sustanciales que veo es que pues, pertenecen a una generación distinta. Los Tucanes, a diferencia de los Tigres, sí son compositores, digamos, son autosuficientes en la composición, y los Tigres del Norte han tenido subidas y bajadas en su carrera, inestabilidades, porque se han distanciado o han perdido compositores fundamentales. Por ejemplo, los Tigres, con la muerte de Paulino Vargas y con el distanciamiento de Enrique Franco, pues perdieron mucha creatividad, pues porque ellos básicamente son intérpretes. Los Tucanes, además de ser intérpretes, son creadores. Entonces, en ese sentido, pues están en otro nivel, sinceramente. Pero unas diferencias, digamos, musicales, no las hay como tal. Los Tucanes ciertamente en términos musicales son de mejor calidad que los Tigres del Norte, en honor a la verdad. Digamos que son más pulcros, más finos pues en su música, pero pues tienen la misma instrumentación, una batería, un bajo, un acordeón. Los Tigres usan 2 acordeones, Eduardo generalmente usa acordeón Gabanelli y Jorge Hernández generalmente usa Hohner Corona 2, lo que le da un sonido pues más chillón, pues, ¿no? Y los Tucanes de Tijuana se mueven específicamente sobre el acordeón Gabanelli. Traen a un super acordeonista que lo conocen como el zurdo de Zacatecas. Entonces, músico por músico, pues sí, son mejores los Tucanes. Digamos, el mejor músico de los Tigres es, sin lugar a dudas, Eduardo Hernández, ¿no? Que es multiinstrumentista. Y otro que tenían, pues que se salió, que lo perdieron ahí entre el 96 y 97, que fue Raúl Hernández. Y las influencias que tienen los corridos tumbados, pues predominan las influencias del hip hop, del trap, del reggaetón. En sentido estricto forma parte del escenario de la música urbana, pero a diferencia de otras músicas urbanas, sí se hace en vivo con instrumentos de verdad, no con sintetizadores, y visualmente también digamos que alimenta esta parte pues de la tradición. Ciertamente, aunque aparecen instrumentos de la tradición base, pues como el trombón, las charchetas, el tololoche, hay que decir que la manera en que se ejecutan los instrumentos es diferente a como tradicionalmente se hace pues en los corridos que conocemos. El corrido tumbado es un corrido hecho por chavos para chavos. Es un corrido más bien, yo diría, progresivo, experimental, que muchas veces en sentido estricto no es corrido porque no narra una historia, sino que relata un momento, echa mano del hedonismo, y de estas cuestiones que pues han abordado muy bien estos filósofos posmodernos, ¿no? Lipovetsky, en fin, todos estos cuates, Byung-Chul Han. Entonces el corrido tumbado pues va muy de la mano de esta era líquida, ¿no? De esta posmodernidad en donde adquieren la forma camaleónica que en su momento mejor les convenga, pero ciertamente es una estética totalmente diferente. Ahora, desde mi perspectiva, es corrido, sí es corrido, porque se abraza, aunque a veces tenuemente, a la tradición, y es un fenómeno que va a seguir evolucionando. O sea, a mí lo que me permite inferir el hecho de que aparezcan 2 corridos en este último álbum de Génesis de Peso Pluma, en donde ya se incorpora al acordeón, si bien se juega más como con un concepto más cercano, por ejemplo, a Norte Collective, ¿no? O sea, ahí como algunas apariciones del acordeón, esto va a dar pie o va a abrir la puerta a que se puedan hacer nuevas civilizaciones, y que seguramente el acordeón va a ir ganando terreno dentro del escenario de la creación de los llamados corridos tumbados. Muchas gracias, Luis Omar. Verdaderamente es un deleite escuchar tanta sapiencia. Es admirable cómo te sumerges en este mundo de la música. Tienes tantísima información, tantos datos. Dice, a ver aquí, Luis Fernando,
supongo que García. Gracias y seguimos atentos a la relevante exposición del maestro Montoya, que aclara perfectamente el desarrollo histórico del movimiento, dinámica, contexto y condiciones sociales de este proceso musical en los diferentes contextos de México, Estados Unidos y otros orígenes sociales y musicales. Así es, Luis Fernando, muchas gracias por tu comentario. Tenemos más acá. Juan Ramírez Pimienta dice, tiene razón, muy disminuida esta rama más tradicional, ya no va a poder competir a nivel global, en mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo con Juan Carlos. O sea, el corrido más tradicional como el de código FN ya no va a poder competir. No, o sea, el corrido tumbado ya se fue, ya está en otro nivel, definitivamente. Y el corrido tradicional, narcocorrido, ya no va a poder llegar a esos espacios, concuerdo totalmente. Rhythmic dice, ¿habrá exponentes narcocorridos que ya no usen instrumentos musicales como los del género urbano, que solo usan software musical? No, es que de hecho una de las características y que los propios intérpretes de reggaetón o de hip hop han mencionado, los puertorriqueños, por ejemplo, que habrá muchos programas y proyectos en las plataformas, justo lo que ellos refieren es que en este escenario de las músicas urbanas, el gran plus de la música mexicana, en este caso del corrido tumbado, es que sigue ofreciendo una música real, o sea, aparecen instrumentos de verdad, tocan en vivo. Después las discusiones estéticas o que si cantan así o cantan allá, bueno, eso ya es un asunto de gustos musicales, pero como alguna vez me lo dijo el doctor Jorge Amós Martínez Ayala, desde la perspectiva sociohistórica no hay músicas buenas ni malas, ni feas ni bonitas, simplemente son fenómenos que se tienen que estudiar. Entonces a la pregunta del caballero, pues justamente la gran característica o el gran plus que ofrece el corrido tumbado y el corrido urbano actual es que es orgánico, o sea, sí tocan, sí está hecha sobre instrumentos, sí son músicos, además de cantantes, y ahí se explicaría parte también del éxito global frente al reggaetón y otras manifestaciones urbanas de la actualidad. Gracias, Luis Omar. Juan Ramírez Pimienta dice algo que te referiste al respecto, pero Luis Omar, ahí está el álbum CD de Exterminador, que es del 96 o 97, titulado Narcocorridos 2. Me parece que ese álbum en realidad es del 2002, porque en el 97 efectivamente Exterminador graba un disco, pero se llama De Parranda con el Diablo y aparece en la portada Mario Almada. Yo recuerdo incluso que en ese año, específicamente 1997, el grupo Exterminador andaba con todo con un corrido llamado Las Monjitas, que decía una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Que en aquel entonces el asunto de la censura pues no estaba ahí presente, ¿no? Entonces esos corridos podíamos subir al urbano y escucharlos sin ningún problema. Ya casi terminamos, Luis Omar, pero no quiero, hay muchas preguntas que verdaderamente no las puedo pasar por la escasez de tiempo. Rhythmic dice, ¿en qué clasificación estarían los narcocorridos de California, de Los Ángeles, de los originales de San Juan y los rasos? Los corridos de los originales de San Juan y de los rasos se circunscriben a una visión más tradicional, más rural, vamos a decir, del narcocorrido. Es una voz nasal, una voz, vamos a decir, ranchera, sin la intención de sonar despectivo ni mucho menos. La instrumentación es una instrumentación clásica, o sea, acordeón, batería, un bajo, en aquel punto un bajo sexto y ahora un bajo quinto. Entonces los corridos de los originales y de los rasos dentro de este escenario de narcocorridos se abrazan a la tradición definitivamente. Y casi finalizamos con esta también de Rhythmic. En Colombia pegó mucho el estilo de Exterminador. ¿Es una estética independiente? Lo que pasó con el grupo Exterminador fue lo siguiente. Yo viví en Colombia haciendo mi tesis de doctorado, entonces Alirio Castillo, que es el productor de Corridos Prohibidos, este cuate lo que hace
es que allí en esa coyuntura del 2000 se da cuenta, la historia estuvo así, según me la platicó. Un día le llama un amigo de él que está viviendo en Estados Unidos y le dice a Lirio, voy a ir a Colombia a visitar la tierrita, así ellos usan esa frase, voy a ir a ver a mi mamá en diciembre, entonces, ¿qué quieres que te lleve? No, pues tráeme música mexicana. Y entonces en ese viaje y en ese acto de reciprocidad, pues el amigo de Alirio le lleva el disco de los Tigres del Norte llamado Corridos Prohibidos. Y ese álbum va a cambiar, digamos, o a marcar la historia del movimiento del corrido prohibido en Colombia, que básicamente es una versión colombiana del narcocorrido. Entonces lo que hace Alirio es que mezcla versiones, corridos, repertorio de los grupos, digamos, tradicionales mexicanos, como el grupo Exterminador, con grupos colombianos, como Uriel Henao, intérpretes. Lleva, por ejemplo, a sus proyectos a Chuy Lubiano, que era es un bajo sextero originario de Michoacán, que se va de gira a Colombia, se casa con una colombiana y se queda a vivir allá. Entonces, en los primeros discos, el grupo Exterminador es contratado por Alirio Castillo para que incorporen algunos de sus corridos y permitan, digamos, darle pues posicionamiento en Colombia. Es un proyecto claramente planeado, pues no es para nada orgánico. Entonces meten, por ejemplo, también La Cruz de Madera, La Cruz de Marihuana, que grabó el grupo Pesado allá por 1994 en sus inicios. Este grupo grabó un disco de corridos, ¿no? De narcocorridos, ahora pues ya no interpretan eso. Tienen por ahí al menos 2 álbumes de corridos. Entonces, así es como el grupo Exterminador llega a Colombia con este proyecto de Alirio Castillo llamado Corridos Prohibidos Colombianos. Luis Omar, muchísimas gracias, de veras, muchas gracias por esta magistral conferencia que nos has ofrecido este día. Habla de, como le digo a todos los conferenciantes, pues de esa gran pasión que tienen por la investigación, por la música, por entender nuestro mundo, por entender estos vínculos con el poder, con el poder político, el poder del narco, el poder de, no sé, una serie de factores, de aspectos de la vida que se revelan a través del estudio de las músicas. Luis Omar, ojalá que en algún otro momento nos aceptes una invitación para hablar más de la música norteña, de la que sabes tantísimo, de la música norteña vieja, de la música norteña del siglo XX, de autores, de intérpretes, de sellos discográficos. Es verdaderamente apasionante escucharte. Ojalá que muy pronto te tengamos nuevamente aquí en esta plataforma. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Guanajuato, desde donde nos brindaste tu charla. Muchas gracias, Luis Omar. No, al contrario, muchísimas gracias, Benjamín, por la invitación, por la consideración, y gracias también a todos los colegas que han estado pues presenciando esta charla. Yo les agradezco mucho, como yo les referí al principio de este conversatorio, el narcocorrido es el tema con el que yo inicié este viaje pues por el mundo de la música. Yo vengo de una familia de músicos de tradición. De niño tuve un tío que tocaba el acordeón, entonces yo tomaba clases con él, pero dejé el instrumento porque falleció. Y entonces yo recuerdo de niño, mi mamá y mi tía tenían un dueto, trabajaban en palenques y este rollo. Entonces era muy común que en la casa, vivíamos ahí por la calzada en Irapuato, en el centro, llegaban los troqueros, Ramón Ayala, sobre todo iban a visitar a mi abuelita para el Día de las Madres o para su cumpleaños, le llevaban serenata. Entonces para mí fue normal eso, ¿no? Mi padrino de bautismo fue mariachi, y fue de esos mariachis que en los 70s abrieron brecha en Francia. Entonces para mí la música fue así. Yo recuerdo que los domingos llegaba mi tío Calero
y ahí iba yo a picarle al acordeón, ¿no? Y me regañaban, no le deje ahí, no sé, lo va a descomponer y todo este rollo. Y mi mamá nos daba $1 a mi hermano Alan y a mí para que cantáramos. Entonces, lo que sucedió es que cuando yo estoy en tercero de secundaria, fallece mi abuelita materna. Y entonces mi abuelita materna, que fue una persona muy importante pues para mí, fue quien me transmitió, digamos, el amor por la historia. Entonces ella me contaba historias de la Revolución y la Guerra Cristera, historias que pertenecieron pues a la familia, porque ellos eran de Pénjamo. Entonces, pues a mí me entretenía mucho eso, yo me imaginaba los caballos, en fin. Entonces, cuando muere mi abuelita y luego muere mi tío, entonces yo ahí me cuestiono, y aunque estaba interesado en la práctica musical, más bien lo que comienza a agobiarme es esta pregunta de ¿y qué va a pasar si mi mamá se muere, no? O si tal, ese conocimiento, esas anécdotas, ¿a dónde se van a ir? Porque en ese punto yo me vuelvo consciente, pues que pues, las historias que me contaba mi abuelita ya no las voy a volver a escuchar, ¿no? Entonces, racionalmente no lo entiendo, pero emocionalmente sí, ¿no? Entonces ahí es cuando yo decido, digamos que cambiar el instrumento por la escritura de la historia, teniendo como objetivo principal escribir la historia de mi familia. Entonces toda esta búsqueda o este camino recorrido en realidad siempre se ha tratado de escribir la historia de mi familia, ¿no? Y luego sobre esa marcha, pues he ido aprendiendo, he conocido gente pues, realmente increíble, ¿no? Como el maestro Jorge Amos, y que fue mi director de tesis y es pues un maestro de vida para mí, ¿no? Y he podido hacerme de amigos como Juan Carlos Ramírez Pimienta, ¿no? Que es una persona pues a quien pues yo respeto mucho y admiro pues porque para mí pues es el máximo referente en este tema. Y en estos últimos tiempos, que para mí es importante también, pues he tenido la posibilidad de poder ahí probarme, medirme, ¿no? En estos escenarios de los documentales, que obviamente uno se encuentra con muchas cuestiones en los documentales de música, ¿no, Benjamín? O sea, los costos de las regalías de las canciones, en fin, también la propia censura que ponen las plataformas digitales, ¿no? De que mira, pues no hables de porque si no nos van a jalar las orejas, ¿no? Y entonces uno tiene ahí que, pues digamos que batallar un poquillo, pero son experiencias muy sustanciales. Y pues tengo pensado seguir escribiendo sobre el narcocorrido, ahí tengo poco de información de archivo que me permitirá escribir dos o tres artículos, y pues por aquí vamos a seguir dando guerra, pues positivamente hablando con el tema, y pues muchísimas gracias a ti, Benjamín, como siempre te mando un abrazo grande y pues todo mi agradecimiento. Toda una vida dedicada a la música, eres un hombre música, sí, en el buen sentido de la palabra. Luis Omar, pues ya se nos acabó el tiempo, qué gusto poder seguir escuchándote, pero pues mira, ya llegamos al límite. Muchas gracias nuevamente, agradecemos también a todos los amigos que nos acompañaron en este día con sus comentarios tan interesantes, con sus reflexiones, y agradecemos como siempre el apoyo de Mónica Hernández Monroy, de Nadia García Sánchez en el seguimiento al chat de YouTube y al chat de Facebook, al ingeniero Ricardo Alberto Hernández de la Torre por el apoyo técnico, a Karina Rosa Zambrano por el diseño del cartel de las conferencias. El textil que engalana nuestra pantalla es del pueblo Otavalo de Ecuador, y bueno, pues es un bordado exquisito, muy bello, como lo pueden ustedes apreciar. La naturaleza seguramente reflejada, la naturaleza de su contexto reflejada en estos diseños. Muchas gracias, los esperamos el próximo martes, iniciamos un nuevo ciclo, cambiamos a temática diversa y tenemos los 12 pares de Francia, una tradición que viene de la Edad Media Europea a cargo de Elías Mesa González, es investigador independiente. Los esperamos el próximo martes en punto de las 17 horas. Por lo pronto, pues pásenla muy bien, sean muy felices y nos vemos hasta entonces. Hasta luego.